haber menos asambleístas? Esa es la pregunta del debate de hoy en Contacto Directo. Actualmente Ecuador cuenta con 151 legisladores. Si la propuesta del gobierno se aprueba en el referéndum, ese número bajaría a 73, es decir, menos de la mitad. Para lograrlo, el Ejecutivo plantea sustituir el artículo 110 de la Constitución. Faltan apenas 4 días para ir a las urnas y usted ya tomó una decisión. Cuando reciban la papeleta este domingo, en el casillero C estará la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. En el debate participarán Inés Alarcón, asambleísta de ADN por Pichincha, y Solanda Goyes, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Bienvenidas. Van a tener ustedes 1 minuto para contestar cada pregunta y 30 segundos adicionales en caso de que hubiera repreguntas. Un contador aparecerá en la parte inferior de la pantalla y un sonido les avisará cuando su tiempo concluya. En ese momento se cerrarán los micrófonos. Ahora sí, empecemos con las entrevistas. Asambleísta Alarcón, ¿cuáles son las principales ventajas de reducir el número de legisladores? Lenin, muy buenos días, un saludo afectuoso a toda la ciudadanía. Bueno, esta pregunta responde a un clamor ciudadano. Los ciudadanos no se sienten representados por la actual Asamblea Nacional. Hemos visto lastimosamente que se ha convertido en una tarima para el show político, para buscar impunidad para sus líderes de ciertos partidos políticos. Y hoy es un momento clave. El presidente de la República pone sobre la mesa la eliminación de cierta cantidad de asambleístas justamente para que haya mayor representatividad, para que haya mayor eficiencia y para que también haya un ahorro en el gasto público. Abogada Goyes, menos legisladores implica tener una mejor asamblea. Buenos días, gracias por la entrevista. No, definitivamente no. El número de asambleístas no se traduce necesariamente o per se en una mejor o peor asamblea. De hecho, en varios países del mundo hay asambleas que funcionan con 600 legisladores, 500 legisladores y tienen un mejor desempeño que el Ecuador. El número de asambleístas más bien lo que tiene que ver es con la representación y la representatividad y su calidad que recae sobre la responsabilidad de los partidos y organizaciones políticas del país. Son ellos los que deciden poner, por ejemplo, candidatos que vienen de la farándula, que no tienen formación política, que no saben ni siquiera conjugar los verbos. Recuerde usted, rompido, resolvido, descubrido, da cuenta de una baja calidad de quienes ejercen la legislatura actualmente. Por lo tanto, lo que hay que revisar es el sistema de partidos políticos que da origen a estos malos representantes. Asambleísta Alarcón, ¿el problema es únicamente el número o considera usted que lo señalado por Solanda Goyes también tiene algo que ver? Las organizaciones políticas colocando pues como candidatos a personas con prontuarios o con nula experiencia y preparación para el desarrollo de las labores que se obligan a un legislador. ¿Tiene también que ver, esta pregunta tiene también relación con eso? Por supuesto, nosotros creemos que hay que imponer la calidad antes que la cantidad y debe haber una corresponsabilidad por parte de los partidos políticos también. Pero eso no significa que la cantidad signifique representación. Hoy en día los ecuatorianos no se sienten representados por los asambleístas que, como vuelvo a repetir, únicamente están utilizando la Asamblea Nacional para shows políticos, para sentar narrativas, no para fiscalizar, para legislar, para escuchar en territorio y llevar esas propuestas para mejorar la vida de los ecuatorianos. Eso es lo que hoy estamos buscando con esta pregunta, que haya una mayor representatividad, que conozca el territorio, que sea la voz de su territorio y que también tenga una visión país alrededor de sus provincias por la cual son elegidos. Cuando usted hace estos señalamientos, asambleísta Alarcón, ¿también miran hacia adentro? ¿También hacen un ejercicio de autocrítica o solamente señalan con el dedo a los demás?
Bueno, hay que hacer un ejercicio de autocrítica siempre se puede mejorar, siempre hay hojas de ruta que hay que cumplir de acuerdo y en beneficio a lo que hoy necesita el país en una situación democrática. Por eso mismo, el presidente de la República es quien pone sobre la mesa esta pregunta, que aquí sí me gustaría insistir que es un clamor ciudadano. Usted sale a la calle, conversa con un taxista, conversa con la señora del mercado, conversa con un vecino, le va a decir: no me siento representado por los asambleístas del día de hoy. Incluso menos asambleístas nos puede hoy representar a nosotros mayor transparencia, mejor rendición de cuentas. También hoy, por ejemplo, en Pichincha tenemos 19 asambleístas. Usted sale a la calle y le pregunta si conoce quiénes son los 19 asambleístas, no le va a dar una respuesta. ¿Qué ha hecho su asambleísta por su sector o su distrito? Tampoco le va a dar una respuesta. Por eso queremos que haya menos asambleístas para que haya un mejor control, mayor transparencia y mayor eficiencia también. ¿Es el mecanismo, abogada Goyes, para que la ciudadanía realmente tenga más cercanía y mayor conocimiento de sus representantes? ¿Cómo lograr verdaderamente una certeza de que las organizaciones políticas van a postular pues, a personas calificadas y con militancia real y no a gente, no sé, de la farándula o influencers que pueden tener muchos seguidores, pero poco conocimiento sobre lo que se tiene que hacer en una legislatura? La solución va por otro lado, ¿no? El problema de la Asamblea Nacional es el origen de esos candidatos que no tienen la formación ni la militancia, y es más, que se premia el camisetazo actualmente. Entonces, hay una devaluación del quehacer político proveniente de las propias organizaciones políticas, de las que están representadas actualmente en el Parlamento Nacional. Y la reducción de asambleístas no va a cambiar esa realidad. La realidad tiene que abordar otros aspectos. Pero además, en democracia lo deseable es que en el Parlamento estén representadas las diversas visiones de la sociedad, las diversas visiones de los grupos sociales y también de las fuerzas políticas. El momento que nosotros reducimos el número de asambleístas, en concreto vamos a tener en 10 provincias apenas un asambleísta. Por lo tanto, este asambleísta con apenas un 20% de electores que le favorezcan con el voto va a representar a todos. Y ya vamos a continuar. Abogada Goyes, por favor, 30 segundos adicionales para que culmine su idea. Sí, ¿a dónde van a acudir estos ciudadanos que no tuvieron un representante? Porque se va a elegir solamente uno. Pero además hay otro conjunto de provincias que van a elegir solo 2 representantes. Allí a lo mucho van a estar 2 fuerzas, pero como se combina con el método de Hont, es muy probable que muchos de esos asambleístas sean elegidas por una sola fuerza. Por lo tanto, esa diversidad que tiene que ser representada no va a existir. Ya vamos a profundizar en estos aspectos estructurales, pero no quiero dejar de consultarle al asambleísta Inés Alarcón. ¿Consideran ustedes que más adelante deberían cambiar los requisitos para ser legislador, como exigir, no sé, un tiempo mínimo de militancia o ciertas credenciales de tipo académica o experiencia en el desarrollo de ciertas actividades como para poder postularse a un cargo de este tipo? Pues sí, nosotros creemos firmemente que debemos ser bastante claros y bastante tener la visión clara de qué queremos como país democrático, cómo vamos a construir nuestra democracia a través de los cuadros que enviamos a los diferentes puestos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el legislativo. Y aquí sí es importante decirle que estamos frente a una posible constituyente, en donde podríamos ponerlo sobre la mesa también, en donde se deberían discutir, por ejemplo, el tema para ser asambleísta, los requisitos para ser asambleísta. Justamente por eso estamos ante un momento histórico este 16 de noviembre, donde podemos reestructurar nuestro marco normativo, reconfigurar nuestra Constitución y, por supuesto, ponerlo sobre la mesa también. Abogada Goyes, la reducción en el número de legisladores podría terminar convirtiéndose en incentivo para que los partidos coloquen a candidatos clientelares. Si hoy, teniendo la posibilidad de poner a muchos candidatos capacitados, no lo hacen, cuando tengan la opción de poner 1 o 2 o 7, en el caso de Pichincha, 11, en el caso de Guayas, ¿qué es lo que la experiencia y la tradición partidista nos indica se va a privilegiar?
Cuando existen asambleas de menor número, primero, no va a haber una representación diversa de la sociedad y en segundo lugar se pueden volver más manejables. Mire usted el ejemplo del Consejo de Participación Ciudadana. Es más fácil manejar 5 integrantes o 7 integrantes del Consejo que una Asamblea Nacional. Por eso es que pese a las ofertas que han realizado de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, los políticos no lo han hecho porque les resulta mucho más funcional a sus intereses. Entonces, también la reducción de asambleístas convierte en más manejable a una asamblea más pequeña, cuando lo deseable, repito, es que estén representadas todas las tendencias. Adicionalmente, ¿cómo podemos cambiar esto? La única forma de cambiar es cumpliendo las reglas de normas. Nosotros somos los campeones. Si se trataría por número de constituciones, deberíamos tener la mejor democracia del mundo y no la tenemos. Tenemos 20 constituciones y todavía no hemos logrado la madurez política. Terminó su tiempo, abogada Goyes. Asambleísta Alarcón, con menos legisladores, ha dicho Solanda Goyes, se vuelve más manejable el tema legislativo. Ustedes plantean que se podría optimizar el trabajo en la Asamblea porque habría pues menos debates de esos intrascendentes, pero también existe la posibilidad de que se congestione el trabajo de las comisiones. Entonces, ¿cómo atender y cómo ponderar estos escenarios? Bueno, antes de contestar su pregunta, Lady, solo me gustaría puntualizar que bajo ningún concepto se está restringiendo el derecho a la participación en la política. Bajo ningún concepto, ¿no? Todos podemos participar de cualquier manera, tal como lo establece hoy el Código de la Democracia. No existe ninguna restricción para participar. Con respecto a su pregunta, bueno, en efecto, hoy podemos ver una Asamblea Nacional que lastimosamente se ha llenado de escándalos por temas de denuncias de violación, por temas de diezmos, por temas que no corresponden a un parlamento y que lo único que ha hecho es que la ciudadanía pierda la confianza en esta institución, que lastimosamente después de la muerte cruzada se fue con un 2% de credibilidad y de ahí ha ido avanzando, pero no es lo suficientemente como para decir que la ciudadanía hoy confía en la Asamblea Nacional, que siente que los representantes que están en el Parlamento están luchando por las necesidades que hay en territorio. Y eso es lo que hoy queremos cambiar, para que justamente, y ahí sí insistir, haya una mejor rendición de cuentas y haya una mayor transparencia. Solanda, la asambleísta Alarcón dice no habrá restricción en la participación de nadie. Usted sostiene que una eventual reducción en el número de asambleístas sí tendría un impacto en ese sentido. Si pudiera ampliar, por favor, su reflexión. Sí, lo había dicho ya antes, ¿no? Afecta directamente a la representación que está relacionado con la participación. Un parlamento es la representación de la sociedad y de las fuerzas políticas. Por lo tanto, nos están indicando ahora que vamos a tener en la mayor cantidad de provincias un solo representante y en 11 de ellas, 2 representantes. Es decir, la gran mayoría van a ser provincias que no van a tener la representación de la diversidad de la población de ese segmento territorial. Y la única visión que va a ir donde hay 1 o 2 visiones máximo, donde se van a elegir 2, va a ser restrictivo para las minorías. También afecta al tema de la paridad, porque la paridad tiene posibilidad de que las mujeres sean candidatas y puedan llegar en los distritos medianos y grandes, porque ahí se cumple el principio de alternabilidad de un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, o al revés, si encabeza la mujer, que siga un hombre, una mujer, un hombre. Aspectos que vamos a continuar revisando en este debate luego de la pausa. La Asamblea debe tener menos legisladores. Los argumentos a favor y en contra están siendo expuestos. Este domingo la decisión será suya. Ya volvemos. Y seguimos aquí en Contacto Directo. Se está desarrollando un debate entre la asambleísta de ADN por Pichincha, Inés Alarcón, y la abogada Solanda Goyes, ex vocal del Consejo de la Judicatura. La pregunta que se está revisando esta mañana es si debe haber o no menos asambleístas, menos legisladores. Asambleísta Alarcón, si hay menos legisladores, ¿qué ocurre con las minorías? Usted dice, el problema de representación descartado, eso no va a ocurrir, pero ¿qué pasa con las minorías en provincias donde solamente habrá un representante? Y allí también lo que planteaba hace un momento Solanda Goyes, ¿cómo se garantiza la paridad de género?
Bueno, aquí hay que ser claros y me gustaría puntualizar. Es falso que se va a limitar la participación de mujeres o jóvenes. El Código de la Democracia es claro en cuanto a la obligatoriedad en las papeletas de esta alternancia y también de la participación de los jóvenes. En cuanto a la representatividad, se mantiene. Tenemos 10 nacionales que deberán tener una visión país, uno por provincia, que será la voz territorial conectada al territorio, a las necesidades del territorio, y uno por 400.000 habitantes. ¿Qué buscamos con esto? Igual, respetar la proporcionalidad, pero sí hacerla más eficiente. Y eso sin contar, Lenin, con los más de 6 millones que se va a ahorrar el Estado ecuatoriano anual y que se puede destinar a lo que realmente necesita el Ecuador. Por ejemplo, la reconstrucción de nuestro tejido social. Abogada Goyes, en la práctica se estaría eligiendo este domingo entre cantidad de legisladores versus principio de equidad. No, en absoluto, ¿no? Y también voy a repetir, no se trata de que se diga expresamente que se va a impedir la participación de mujeres. Hay que entender cómo funciona el sistema electoral y cuando los distritos son de un solo para elegir un solo candidato para una sola curul, se restringe la participación de mujeres porque hay una predominancia histórica de que ganen los varones y de que se postulen en esas candidaturas a hombres. Por lo tanto, el resultado es lo que hay que ver y el resultado va a disminuir la participación de mujeres. Por otro lado, es importante señalar que la Asamblea Nacional debería componerse ya con los mejores cuadros. Las reglas están dadas en el Código de la Democracia. Primero, las militancias de los partidos políticos deberían ser reales, pero siguen habiendo denuncias de que se utilizan las firmas de personas que no aprobaron estar en una ficha de afiliación. Por lo tanto, eso se supone que es falso. Si no hay veracidad en los actos de los partidos, difícilmente vamos a tener unas buenas asambleas. Ahora y en... Asambleísta Alarcón, ¿por qué se mantienen 6 asambleístas en el exterior donde la participación electoral es baja y en cambio sí se reduce drásticamente la representación provincial? ¿Están, le pregunto, sobre representados los migrantes, los ecuatorianos que viven en otras circunscripciones, en otros lados del mundo? Bueno, antes me gustaría precisar que el tema de la representación en cuanto a mujeres es un juicio de valor de la doctora Goyes, no es algo que esté expresamente en la ley y nosotros somos un país que nos regimos bajo el principio de la ley, por tanto, no está limitado la participación ni las mujeres ni los jóvenes en esta pregunta. Lo que se pone en esta pregunta es únicamente la reducción de asambleístas. Respondiendo a su pregunta, Lenin, me parece que la representatividad en el exterior es uno de los puntos más importantes que tenemos en cuanto a nuestra democracia. Más bien lo que nosotros estamos buscando aquí hoy es que haya una representatividad de acuerdo al número de habitantes y en este caso, como lo había anteriormente, 1 por cada 400.000. Sí, 1 por cada 400.000. En el exterior viven cerca de 450.000, o al menos esos son los que están registrados en el padrón electoral, y no les va a dar un asambleísta, les van a dar 6. Entonces, no sé, ¿cómo explica aquello asambleísta? Es a lo que me refiero, Lenin, a la representatividad de los asambleístas. Por eso le pregunto, ¿no hay una exterior? sobrerepresentación? Acá provincias enteras van a tener solo un legislador. Provincias que tienen 400.000 habitantes. En el exterior hay 450.000 ecuatorianos habilitados para votar y ellos no van a tener un legislador, van a tener 6. Entonces, ¿por qué estas diferencias? Bueno, es lo que se ha manejado dentro de la pregunta que envió el presidente de la República, Sí, pero bueno, hay que considerar también, ¿no? Justamente a eso iba, Lenin, a mi respuesta. Cuando usted dice acerca de la representatividad en el exterior, son diferentes casos. En este caso hablamos de la voz territorial en nuestro país por cada 400.000 habitantes y es a lo que corresponde y es a nuestra, es lo que nosotros ponemos sobre la mesa, como el presidente de la República lo ha dicho. Los ecuatorianos van a tener una representatividad que no se va a tocar en el exterior. Solanda, ¿usted le encuentra sentido a esta disonancia que encontramos en la pregunta y que, no sé, ¿cómo explicar? 6 representantes del exterior, mientras acá provincias enteras tendrán apenas 1.
Desde los términos lógicos y del sistema de representación y de los sistemas electorales, eso obviamente es irrazonable, porque no hay proporción. Donde hay una menor población electoral se le da mayor representación que a grandes provincias, como por ejemplo Azuay, en donde se van a elegir apenas 2, en otras provincias que se elegían antes 3 o 4, incluso se va a elegir solamente 1. Por lo tanto, esa retórica solamente verbal demuestra un desconocimiento total de la técnica electoral, y la calidad de la democracia también depende del conocimiento de los actores políticos de cómo funciona el sistema electoral. Insistir que no va a haber reducción de mujeres cuando vamos a tener 10 distritos o 10 provincias solamente con un representante y 11 más solamente con 2, es decir, 21 provincias con 1 y 2 representantes, va a eliminar la participación de mujeres. Entonces, ese desconocimiento también significa desvalorización de lo que implica la participación. Abogada Goyes, una repregunta para usted. Si no tiene sentido técnico electoral esta representatividad de 6 legisladores para los ecuatorianos en el extranjero, ¿tiene entonces algún sentido político? Porque algún objetivo debe tener el mantener esta alta representatividad para los ecuatorianos que viven fuera del país. El tema es que esta pregunta resulta ser un gancho, ¿no? Porque como la ciudadanía está cansada, porque por mérito propio las asambleas con la representación de diferentes partidos no han sido capaces de representar los intereses nacionales y llegan solamente a representar los intereses particulares de grupo o de personas en particular a través de la emisión de leyes que nos perjudican a todos pero benefician a unos pocos. Lo que se busca es manejar una representación del exterior con mayor facilidad y aquí restringir. Luego de la pausa volveremos pues con la conclusión de este diálogo, de este debate. Los invito a continuar en la señal de Ecuavisa, no se pueden perder el cierre de esta conversación. Retomamos el debate entre Inés Alarcón, asambleísta de ADN por Pichincha, y Solanda Goyes, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Asambleísta Alarcón, algunas voces, y usted las ha escuchado, señalan que esta reducción de legisladores sumada al método de Hont terminará concentrando el poder político de la Asamblea en 2 partidos, marginando a otras organizaciones y afectando el pluralismo. ¿Qué lectura tiene usted? Bueno, aquí sí insistir que no se restringe el poder participar a ningún ciudadano. Todos podemos participar y podemos estar en las papeletas y ser parte de un proceso democrático. Será la ciudadanía quien al final del día en las urnas indique quién quiere que sea su representante, ya sea en el Parlamento o en las diferentes funciones. Eso hay que ser claros, ¿no? Y tampoco vamos a delimitar la presencia de mujeres o jóvenes en el momento democrático que se vivirá en los diferentes años. Eso hay que puntualizar y dejarlo claro. La pregunta únicamente dice la reducción de asambleístas, porque aquí sí insistir que sí necesitamos una mejor representatividad, necesitamos que sea de calidad. Por supuesto que hay que hacer cambios estructurales dentro de los partidos políticos para enviar los mejores cuadros, para que sea gente conectada a la realidad de lo que vive en sus territorios, pero sobre todo que amen a su país y que vayan allá a servir, porque la política es eso, ir a servir a los ciudadanos y no servirse de la misma. Solanda, usted al inicio de este debate traía a colación ejemplos de legislaturas de otros países que funcionan con muchos asambleístas, con muchos representantes. Yo le quiero preguntar, ¿un legislativo más pequeño como el que se busca es más susceptible quizás a presiones del Poder Ejecutivo? Sí, al estar restringida la pluralidad política porque se ponen muchos límites al elegir solamente un representante por una provincia o 2, en la mayoría de los casos es así, 21 de 24 provincias van a tener solo ese nivel de representación, lo que se hace es favorecer los modelos autoritarios. ¿Por qué? Porque se busca que allí se logren acuerdos o ni siquiera acuerdos, se logre imponer las decisiones de solamente una tendencia. Entonces eso hay que cuidar. El Parlamento, si bien está desprestigiado, no es por allí que se lo tiene que mejorar. Para mejorarlo hay que cumplir las normas que ya están escritas, no se requieren nuevas normas. Por ejemplo, yo decía el tema de la inscripción, que sean realmente militancias comprometidas con el partido y que tengan coincidencia con los planes y programas de esa organización política y
que los defiendan posteriormente cuando sean asambleístas, pero también que sean personas capacitadas, con trayectoria, que se hagan las primarias y no se anuncien candidatos antes de hacer primarias o antes de que exista la... Ahora, Inés, Solanda, tendrán ustedes un minuto para una reflexión final con la que cerraremos este debate. Empezamos con usted, Inés. Le escuchamos. Bueno, hacer un llamado a los ecuatorianos a una reflexión, a una madurez política. No somos enemigos entre sí, somos un solo país, somos un solo Ecuador, que si bien tenemos posturas diferentes, y cada una de ellas debe ser respetada, pero si algo hemos de coincidir ecuatorianos es que queremos un país más justo, queremos un país con seguridad, un país de oportunidades. Las grandes transformaciones requieren de grandes decisiones y este 16 de noviembre tenemos la posibilidad de decirle sí al Ecuador, hacer cambios estructurales y dirigirnos hacia lo que todos queremos, un país de desarrollo. Abogada Goyes, su minuto. El Ecuador es un país diverso y eso es lo que tenemos nosotros que precautelar. Por lo tanto, en esta pregunta de la consulta, lo que hay que evitar es que se nos imponga la retórica y el engaño verbal. Y hay que mirar los asuntos de fondo, no solamente lo que la gente quiere escuchar, sino qué hay detrás de la intención de esta pregunta. Por lo tanto, la reflexión que se tiene que hacer es en función de qué prevalece más, qué es más importante, que tengamos una representatividad mayor en donde todos los sectores puedan tener voces a través de sus representantes en el Parlamento, o una asamblea pequeña en donde más bien haya la posibilidad de que una sola fuerza política se imponga y que después dé lugar a modelos autoritarios de los cuales nos vamos a arrepentir en el futuro. El Parlamento en esencia es el contrapoder del Ejecutivo y ese equilibrio es necesario para mantenernos en democracia. Por eso hay que defender una asamblea. Bueno, culminó su minuto, abogada Goyes. Yo les quiero agradecer a Inés Alarcón, asambleísta de ADN por Pichincha, a la abogada Solanda Goyes, ex vocal del Consejo de la Judicatura, por haber participado esta mañana en este debate que se ha desarrollado aquí en Contacto Directo.